estén bien. Le doy la bienvenida a este aniversario número 57 de la Iglesia Cristiana Evangélica de la calle 58. Estamos muy contentos de compartir este momento especial con miembros de la Iglesia y con otras iglesias que también nos acompañan y se gozan con nosotros en esta fecha tan importante. Los invito a estar con un espíritu de agradecidos a Dios por este año nuevo que nos dio, y también que disfrutemos las alabanzas, los momentos especiales de alabanzas, la palabra de Dios que nos trae nuestro hermano, y también la reseña histórica que va a haber de la Iglesia 58 en el año 2000 al 2010. Les quiero regalar un versículo bíblico a ustedes que dice lo siguiente: que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá que este año nuevo sea un año en donde Dios pueda hacer su voluntad en mi vida y en la de ustedes. Y como también dice el versículo, que a Él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar y arrancamos así esta tercera y última jornada del aniversario número 57 de la calle 58. Oramos. Padre Celestial, gracias Padre por este momento de cumpleaños, de festejos y de agradecimiento por este año nuevo que nos diste. Bendice, Padre, toda esta reunión y bendice la vida de cada uno de los hermanos que sirven en esta iglesia y que nos están acompañando en este cumpleaños. Todo esto lo pedimos y lo encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu amor y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu amor y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Conmigo estás, me aferro a tu amor y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Tu amor me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá.
Muy buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor y les saludamos a los hermanos que están cumpliendo 57 años de aniversario, donde el Señor les permitió estar estos años en ese lugar y dando testimonio, ¿sí? Donde Dios lo está utilizando a los hermanos en ese lugar. Así que saludamos de la iglesia, en el nombre de la iglesia aquí de Abasto, y le deseamos un buen aniversario. Así que ahora vamos a orar por la palabra de Dios, donde el hermano Daniel Asenjo nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta noche te rogamos por este tiempo donde vamos a escuchar tu palabra y que nuestro corazón y nuestros oídos, Señor, puedan estar atentos al escuchar tu palabra y pueda orar en cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos por cada hermano que va a estar presente escuchando tu palabra, pero también rogamos por el hermano que va a estar exponiendo tu palabra y que el Espíritu Santo, Señor, guíe en cada momento de este tiempo. Te pedimos, Padre, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Llegamos a este tercer encuentro en este día domingo, un tiempo especial, un tiempo de aniversario, pero un tiempo especial porque nos encontramos con un mundo semidetenido intentando volver a caminar. Y habíamos dicho al comenzar el viernes qué importante es de darnos cuenta que la iglesia del Señor no descansa y que Dios preparó este tiempo también para que la iglesia pudiera seguir creciendo, pudiera seguir construyéndose y pudiera seguir cumpliendo el propósito de Dios. Por eso hablamos de una iglesia activa, una iglesia en modo play. Y para eso el primer día resaltamos la importancia de entender estos tiempos. Sin duda son nuevos, y estos nuevos tiempos, mencionábamos ayer, nos direccionan a enfocarnos en una visión nueva, una visión adecuada a la realidad en la cual estamos y vamos a seguir transitando, una realidad quizá en algunos aspectos diferente. Y la iglesia de Dios tendrá que ir entendiendo esto. Pero eso también nos pone hoy ante este tercer día de conferencia para pensar que hay que enfrentar el desafío que esta nueva visión y estos nuevos tiempos demandan de la iglesia del Señor y de la vida de cada uno de nosotros, los sacerdotes, los cristianos, aquellos que componemos cada iglesia local. Por eso recordamos que el primer día mencionamos en el capítulo 1 de Ageo la frase que Dios les estaba diciendo, y en la versión Dios habla hoy le dice: dice el Señor Todopoderoso, esta gente dice, todavía no es el tiempo de reconstruir. Y Dios hoy nos está diciendo, es tiempo de seguir construyendo. Esa visión tan acotada, tan limitada, tan miope de la realidad, los llevó a detenerse durante 14 años. Por eso cuando la obra comenzó a rehacerse, Dios le dice a ellos en el capítulo 2, miren, en este día en que la obra del Señor comenzó, yo los quiero bendecir. Y como sabía que la visión de algunos, mencionábamos ayer, estaban extrañados de la pobreza de esta nueva obra, Dios le dijo, no. Esta es la obra que quiero que hagan en este tiempo, una obra donde el templo, el mobiliario no tenía la pomposidad, la ornamentación, el lujo, los materiales tan preciosos que había tenido el templo incomparable de Salomón. Pero Dios les anticipó que este templo, mucho más humilde, de piedras talladas más sencillas, de maderas
traídas y recogidas de lugares cercanos, sino traídas y estacionadas especialmente. Ya no de oro que laminaban y cubrían gran parte del mobiliario, sino simplemente de bronce. Esta iglesia iba a tener a Cristo. Y saben, hermanos, nuestra iglesia tiene al Señor, y tu iglesia en calle 58, allí en La Plata, tiene la presencia del Señor. Por lo tanto, es una iglesia gloriosa, y eso es importante. Porque Dios dice ahora, en este tiempo de cuarentena o de este tiempo de pandemia, la gloria de esta casa va a ser mayor. Si usted y yo entendemos la demanda que Dios le está pidiendo a la iglesia de Dios, y especialmente a la iglesia hoy, en este día de La Plata, en calle 58, para que pueda enfrentar este nuevo tiempo y para que la obra se pueda construir con bendición. Miren lo que dice el capítulo 2, el versículo 10. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y saben, hacía 3 meses que había comenzado la obra, no más. Y Dios aparece hablándoles precisamente en este mes, en el mes de noviembre, era noviembre-diciembre, para decirles a aquellos que estaban haciendo la obra, es necesario que estén en condiciones para poder construir la obra y servir en la obra, porque ellos querían seguir haciendo la obra o empezar o reanudar la tarea de hacerlo de la misma forma que le habían hecho antes. Y Dios le dice, no puede ser así. Por eso dice en el versículo 11 del capítulo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes de la ley diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella, de la ropa, tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿se va a santificar esto? Y los sacerdotes, conocedores de la ley, le dicen no. Entonces vuelve a preguntarle a Ageo por mandato de Dios, si una persona inmunda por haber tocado un cuerpo muerto, y todavía no pasar el tiempo donde la limpieza terminaba la inmundicia, tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda la carne santa? ¿Se estaba refiriendo? O sea, las ofrendas. Claro que dice, va a ser inmunda. Ahora Dios le dice algo muy fuerte en el versículo 14. Así es este pueblo y esta gente delante de mí. Querían servir y honrar a Dios. Dios les había dado los elementos para construir el templo. Tenían las herramientas, tenían las posibilidades, tenían la presencia de Dios, pero querían, con las mismas vidas, de la misma forma que habían hecho hasta este momento, seguir edificando el templo y seguir haciendo la obra de Dios así. Y Dios le dice, no se puede. ¿No se dan cuenta lo que pasó? ¿No se dan cuenta que no había bendición? ¿No se dan cuenta que iban a recoger cosas y no tenían lo que habían guardado? ¿No se dan cuenta que el buen tiempo pasaba y veían un clima inhóspito y un viento inhóspito que arruinaba sus cosechas? ¿No se dan cuenta lo que estaba pasando? Entonces Dios les dice en el versículo 15, mediten bien, piensen bien, cómo vamos o cómo van a servir en la obra. Y yo quería varias cositas que sean puntos para que nosotros hoy podamos mirar y reflexionar un poco. En primer lugar, hay una prioridad en este desafío y la pregunta es, pregunta ahora. Hay una urgencia de Dios. Ahora tenían que preguntarle al pueblo. El pueblo empezaba a hacer la obra y Dios quería que antes que la hagan estén en condiciones de hacer la obra. Y a veces hay hermanos, y es muy común en este tiempo, que creemos que por estar en la iglesia tenemos derecho a participar y hacer la obra. Esto le pasaba a muchas personas. Pero no es así. Y quería que el pueblo de Israel, los sacerdotes y el pueblo, se den cuenta que la obra sí había que hacerla en las condiciones y reglas que establece el Dios de la obra. Era la única forma.
Ellos seguían mirando atrás como hacían las cosas y no alcanzaban. La esposa de Lot, por mirar atrás, fue hecha una estatua de sal. ¿Y cuántos cristianos son estatuas de sal por quedarse en el pasado? ¡Ay, lo que hicieron nuestros antepasados! Si estuvieran hoy, ya habíamos dicho, quizá hubieran hecho algo totalmente distinto que antes, porque hoy es otro tiempo. Por eso no podemos vivir mirando atrás. Tenemos que mirar adelante. No podemos vivir de logros pasados. Si el justo pecare, quedará sin castigo, dice Dios en Ezequiel. Y si el otro que fue injusto hace lo correcto, ¿no va a tener recompensa? Y a veces queremos vivir de logros, de currículums, de historias familiares, y no es así. Cada uno necesita construir una nueva iglesia. Cada uno necesita construir una nueva historia. Cada uno necesita servir en la obra con las herramientas que Dios da hoy y estar en condiciones de utilizar esas herramientas. No podemos sentarnos a esperar que el futuro venga. Nosotros somos los hacedores del futuro construyendo el presente. Por eso el tiempo más importante en la vida cristiana no es el ayer ni el mañana, es el hoy. Porque es el momento en que hacemos los cambios, es el momento en que podemos nosotros ingerir para que las cosas que fueron de una forma mañana sean de otra. Hoy es el tiempo más importante. Cada cristiano, cada hijo de Dios siempre hace su futuro. Por eso había una prioridad, y la prioridad es hoy, que comienza en un nuevo año, el 58º año de la historia de la iglesia en calle 58. Ahora, ¿a qué personas iba dirigida? Mire qué curioso. Decíamos que en los dos mensajes anteriores, en los dos encuentros anteriores, que le estábamos hablando al pueblo, a los líderes y a cada uno, a los sacerdotes, a todos. Ahora, el mensaje va dirigido específicamente a los sacerdotes, no a todos, sino a los sacerdotes. Dice el versículo 11, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Ellos son los que tienen que saber. Y ¿sabes una cosa? Usted y yo somos sacerdotes. Cada hijo e hija de Dios es un sacerdote y tiene la responsabilidad de ejercer el ministerio y la unción celestial que tenemos, porque dice Juan por su pluma, todos tenemos la unción celestial, todos hemos sido ungidos sacerdotes de Dios. Y es que este es el propósito de Dios. ¿Era el propósito de Dios para Israel? Sí, sí. En Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras dirás a los hijos de Israel. El pueblo fracasó y quedó circunscripto el oficio sacerdotal a la tribu de Leví nada más y a la familia de Aarón. Pero no era el propósito de Dios. Por eso ahora, con la entrada de Cristo, con el nuevo pacto, dice en 1 Pedro 2:9 que nosotros somos un reino de sacerdotes, una nación santa. El propósito de Dios para Israel se cumple hoy en la iglesia de Dios. Pero para eso tuvo que ser un pueblo adquirido, comprado por precio por Dios. Y ahora sí tenemos la responsabilidad de anunciar el reino de Dios. Ahora la iglesia no se puede detener por más que haya circunstancias extremas que nos encierren en nuestras casas y que la puerta esté cerrada. Porque el fuego del altar no se debe apagar, dice el Señor en Levítico 6:12, sino que el sacerdote tiene la responsabilidad cada día, Levítico 6:12, de poner leña cada mañana, acomodar el holocausto y quemar sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Es decir, poner y presentar la ofrenda. Era responsabilidad de todo sacerdote. Usted y yo tenemos responsabilidad de mantener el fuego de Dios. Y no podemos vivir de fuegos pasados.
Cada día tenemos que acercar la leña que recogemos en su presencia, para que el fuego de Dios siga vivo y podamos entregar, poner sobre ese fuego, en ese altar, nuestro servicio, nuestra vida y aquellos que Dios puso a nuestro cuidado como sacerdotes de Dios. Por eso somos responsables como sacerdotes de enseñar la ley de Dios, dice Deuteronomio 33 entre el 8 y 10. A Leví le dice, tu tumín y tu urín sean para tu varón piadoso, para el sacerdote que tengas. Y en el versículo 10 dice, ellos tienen que enseñar tu juicio. El urín y el tumín eran lo que tenían los sumos sacerdotes en la pechera, en ese sobrecito que tenían, donde tenían las piedras del pueblo de Israel, y lo utilizaban para consulta, para entender la guía de Dios, para ser guiados por Dios. Y el sacerdote era responsable de enseñar, poder guiar al pueblo a través de ese privilegio que Dios le había dado. Lo estamos haciendo nosotros. Cada hermano, cada hermana está cumpliendo su función sacerdotal. Muy poco se habla del sacerdocio del creyente. Me extraña ver tan pocos libros de este tema. Pero eran los responsables de enseñar, pero también de buscar la bendición de Dios a través del urín y el tumín. Por eso miren, cuando no querían a Jeremías, en Jeremías 18:18, dicen, miren, tramemos algo y vamos a detener a Jeremías, porque el sacerdote va a tener su consejo sabio. Claro, el que estaban acostumbrados a recibir de esos sacerdotes que se amoldaban a las autoridades de turno, para que de ninguna forma atiendan las palabras de Jeremías, las palabras de Dios. Porque cuando los sacerdotes fallaron, Dios empezó a hablar al pueblo por medio del profeta. O sea, el pueblo falló, no fueron reyes y sacerdotes, y habló por sacerdotes, que era el propósito de Dios al dar el sistema levítico. Y después fracasaron los sacerdotes, y Dios tuvo que empezar a hablar por medio de los profetas. Y tuvo que validar a los profetas para que pudieran hablarle al pueblo y el pueblo estuviera seguro de la palabra de Dios. No podía confiar en los sacerdotes. Eso pasó con Elí, donde tuvo que Samuel empezar a preparar todo este sistema, digamos, profético, de aquel que hablaba en lugar del sacerdote. Por eso Samuel ejerció los dos oficios, el de profeta y el de sacerdote. Ahora eran responsables de llevar la voluntad de Dios y de interpretarla. Cuando dice en Deuteronomio 17, hay alguna cosa difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otro, porque no es claro lo que hay que hacer, o entre un derecho de una persona y el derecho que corresponde a otra persona, entre una lastimadura, un daño provocado y otro daño, entonces recurran al sacerdote, a los sacerdotes levitas, recurran al juez, porque son los responsables de ¿qué? Como sacerdotes, de conocer la ley y de enseñarla, de comunicar la ley al pueblo. De la misma forma que eran los responsables de adorar, ellos tenían que enseñar. Y eran los responsables de llevar la ofrenda delante de Dios. Por eso la adoración depende del sacerdote. Y nosotros acudimos todos los domingos, los hermanos libres tenemos esa práctica sana de la iglesia primitiva, de hacerlo semanalmente. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos de Dios siendo un sacerdocio real, una nación santa? Sin embargo, Israel, que fue escogido así, no lo hizo. Por eso el Señor en Isaías 29:13 le dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honran, cumplían con la religiosidad, pero su corazón está lejos de mí. Y simplemente conocen los mandamientos de los hombres
que les han enseñado a través de la ley, pero no los practican. ¿Y qué hombres le enseñaban esto? Sacerdotes litúrgicos que únicamente tenían a Dios en su boca y no en su corazón. Por eso Dios no aceptaba la ofrenda de los judíos. Por eso Dios tiene que pararse por medio de Ageo delante del pueblo, ahora que empezó una nueva obra en la cual Cristo iba a pisar y estar presente en ese templo. Le dice, cambien su corazón. Y hoy debemos hacernos esta pregunta a nosotros. ¿Qué causas impiden recibir la bendición de Dios? ¿Por qué nuestras iglesias a veces se encuentran acotadas, limitadas y sin bendición de Dios? Entre el versículo 14 le dice esa demanda, recuerdan que leímos de la carne santificada, dice, si ustedes no están limpios, no pueden pretender que Dios acepte su servicio, que Dios bendiga la obra. Tienen que estar limpios. Y vivimos en una sociedad donde el cristianismo se acomodó, se acostumbró a la liviandad de la sociedad. Sí, se acostumbró a eso. Y vivimos cristianismos livianos, acostumbrados a nuestros pecados, acostumbrados a que esos pecatitos que el hermano no ve, Dios no los va a juzgar o no los va a tener en cuenta. Total, yo tengo capacidad de servir y tengo capacidad de ser útil en la iglesia. Y Dios dice, cuidado. Cuidado que vas a ir al lagar y no va a haber lo que vos pretendiste guardar ahí. Cuidado que vas a pretender un nuevo tiempo y un viento bueno para esta cosecha, ese trabajo, esa propuesta de la iglesia en este tiempo y no va a resultar de mucha bendición. Cuidado. Cuidado. Si vos estás sucio, Dios lo llama inmundo. Y los hermanos lo aceptan, porque no sabemos, pero Dios no. Y hoy la iglesia quizá fue detenida en un tiempo para renovar sus fuerzas y darnos cuenta que tenemos que seguir actuando como estamos actuando ahora, esforzándonos, manteniendo las puertas de la iglesia local en calle 58 abiertas, por más que el candado sea cerrado, a través de las redes, del servicio de los hermanos, de un teléfono que estamos llamando. Hay obra de Dios, pero cuando llamamos con ese teléfono, las manos tienen que estar limpias, la boca tiene que estar limpia, el oído tiene que estar limpio, para poder escuchar bien, para poder hablar la palabra de Dios. La justicia no se transfiere, pero el pecado sí. Es interesante el comentario que hace MacDonald hablando de esto. Los sacrificios ofrecidos sobre el altar serían inmundos mientras el templo esté en ruinas. Necesitaban hacer el templo, porque si no los sacrificios que estaban haciendo, que ellos creían que Dios los aceptaba, eran inmundos. Pero para hacer el templo necesitaban manos limpias. ¿Cómo están tus manos, hermano? Si bien es un tiempo de alegría, un cumpleaños, tiene que llevarlo a la reflexión, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros en nuestras iglesias, de pensar la responsabilidad como sacerdotes de Dios que tenemos en la obra de Dios. Somos responsables de Dios. Y el pecado siempre mancha la obra, mancha nuestras manos. Yo una vez, no sé si lo conté alguna vez en La Plata o en algún lugar de por ahí, cuando iba en trabajo misionero, no todas las casas tenían nogales y a la gente le gustan las nueces. Y a veces los que no tienen nogales aparecían por las calles con manos manchadas de negro, que es como queda pegado al arrancar la nuez, ¿no? Y no se va con cuando la lavamos un día, no se va. No queda bien limpio. Tardamos un tiempo. Y aquellos que no tienen nogal quedan expuestos y van siempre con las manos bajas. Y yo veía un hermano que estaba al lado de la casa donde estaba yo, donde había nogal, y sabía que él no tenía. Y el nogal que había ahí le llegaba a su vecino. Y no había ningún problema. El hermano que estaba ahí le decía arrancalo. Pero se ve que a él le dio vergüenza, y cuando estaba conmigo le daba vergüenza de pagar, y ponía las manos abajo. Le digo, son ricas las nueces, ¿no? Y se reía y pagó. Y el pecado es así, ¿eh? No nos damos cuenta
pero avergüenzan a Dios. Porque siempre hay alguien que nos mira. Un hermano, un amigo, un vecino, y que dice, este está haciendo esto, ¿qué cosa? Por eso Pablo les dice a los corintios algo interesante en 2 Corintios capítulo 7. Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, de afuera y de adentro. A veces nosotros creemos que poniéndonos una ropa muy linda, las cosas están bien. Dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sabiendo ante quién estamos, completemos la obra de limpieza en nuestra vida, que es lo que necesitamos. ¿Y sabés cuándo lo dice esto? Después que en el capítulo 6 dice, no se junten en yugo desigual con los incrédulos. No estaba hablando de matrimonio, sino relaciones ilícitas con otros ídolos, con cosas contaminadas, con otras gentes. Dice, el compañerismo con las cosas inmundas no puede ser del cristiano. La luz con las tinieblas no pueden estar. Y enfáticamente Pablo, antes de decirles salgan en medio de ellos, le vuelve a decir en el versículo 17, salgan, apártense, no toquen lo inmundo. Entonces dice, límpiense de las cosas que tengan. No es posible vivir sin las consecuencias de lo que hacemos. Todo lo que el hombre sembrare, Dios se lo dice al cristiano, eso también segará. Sí, se lo dice al cristiano. Porque Dios es fuego consumidor. Y se lo dice al cristiano. Tengamos cuidado delante de Dios. Porque en el tribunal de Cristo no se va a juzgar el pecado. Tu pecado y el mío se juzgó en la cruz. Entonces, si en el tribunal de Cristo no se va a juzgar, Dios tiene que decirnos todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y lo pagamos acá. No el perdón del pecado que está, pero sí las consecuencias de la culpa del pecado. Y a veces les preguntamos a Dios por qué, y tendríamos que analizar bien nuestra vida en algunas cosas que nos suceden, porque algunas son disciplina de Dios, no todas, por supuesto. Algunas son prueba de Dios y otras son gracia de Dios, porque algunas pruebas son gracia de Dios que nos permiten crecer o encontrar el rumbo que Dios quería que encontremos. Ahora, no podemos abandonar la casa de Dios con esfuerzos centrados en intereses egoístas. Por eso le dicen, no sigan poniendo la ofrenda, límpiense ustedes las manos, límpiense el corazón, importa estar uno bien para honrar la obra de Dios. La ofrenda de Caín y de Abel serían las dos muy lindas, pero Dios aceptó simplemente la ofrenda de Abel porque la hizo con un corazón limpio. Se limpió de contaminación, de carne y de espíritu. Dios miró el corazón, el espíritu de Abel. Por eso usted y yo en este tiempo de desafíos, donde tenemos que enfrentar nuevos caminos, Dios nos manda a buscar primero lo que Él quiere para nosotros, no lo que estábamos acostumbrados a hacer. La iglesia tendrá que proponer quizá el año que viene nuevos ministerios, nuevas áreas de ministerios. ¿Para qué seguir con cosas tradicionales si hoy necesitamos algo nuevo? Hagamos lo que necesitábamos seguir haciendo, que antes estaba bien y ahora también lo necesitamos. Pero emprendamos aquellas cosas que Dios requiere nuevas de nosotros. Porque es la demanda que Dios tiene para nosotros. Es el pedido que Dios nos está haciendo. Por eso tenemos que enfrentar este desafío que Dios nos está imponiendo a cada uno. Dice en Tesalonicenses, absteneos de toda clase de mal, absteneos. Para eso tenemos que analizar nuestras obras, analizar nuestra vida y empezar el nuevo rumbo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No nos acostumbremos a un cristianismo liviano, porque el mundo es liviano, la iglesia no tiene que ser liviana. La iglesia tiene que, limpiándose de contaminación, completarse, perfeccionarse en la santidad, para que la obra de Dios y la gracia de Dios y la gloria de Dios
se manifieste profundamente, efectivamente, en medio de su pueblo y en medio de su iglesia. Vemos que a nuestro alrededor creen que con las vestiduras litúrgicas y con los hábitos culturales cristianos alcanzan, y no es así. Hoy necesitamos vidas diferentes. Nos pasó en la escuela que a algunas familias nos costaba ganar para Cristo. Y estaba el hijo ganado, a veces venía y la esposa se ganaba o el esposo, pero siempre había alguien reticente en la familia. No es fácil. Y lo más que me sorprendió a mí en la escuela, y lo compartía con los profesores en ese tiempo, ya hace unos años, ya hace 2 años que no estoy de encargado de la parte espiritual de la escuela, que ya no estoy retirado en este área, y lo compartía con los profesores, qué responsabilidad que tenemos, porque los que nos contaban sus hijos y las esposas o los esposos, era que los cristianos veían todo mal, todo pecado, y no podían ver nada bueno en las cosas. Y algunos muy duros tenían familiares cristianos, y por eso no querían acercarse a escuchar el mensaje de Dios, porque habían visto la vida de sus familiares. Y nos pasó específicamente esto con 2 familias. Y nos costó muchísimo ganarlas, hasta que se dieron cuenta que no todos somos iguales, y que Dios cambia el corazón, y que Dios quiere cambiarlo a él, y no importa lo que haga el otro. Hay cristianos que no cambian mucho después de convertirse, o por lo menos no parecen cambiar mucho. Por eso necesitamos cambiar. Y Dios le dice en el capítulo 2, en el versículo 15, a esta gente, mediten bien lo que van a hacer. Vuelve a repetir la frase y le dice, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, mediten bien lo que van a hacer. Qué interesante. Otra versión, la Biblia de Jerusalén, dice, aplicad bien en vuestro corazón. 3 veces le dice eso y lo replica. Apliquen bien antes de poner otra piedra más. Hacía 2 meses que estaban poniendo cosas. Antes de ponerla, mediten bien otra vez. Porque Dios vio que seguían haciendo la obra y no cambiaban nada. Pero Dios le promete, desde este día, te estoy dando la oportunidad que las cosas sean diferentes y yo te voy a bendecir. Vas a recoger los frutos. Por eso es importante que nosotros reflexionemos hoy. El hoy es importante porque en las manos de Dios está el hoy. El salmista los decía, en tus manos están mis tiempos. Y Dios preparó este tiempo para la iglesia en calle 58. Por lo tanto, es un buen tiempo de Dios. Nosotros, no sé si te lo comenté, hace poquitos días tuvimos el aniversario. Muy poquitos días. Y en un Zoom, charlando, recogiendo las experiencias de los hermanos luego del aniversario, muchos estuvieron diciendo, fue un tiempo bueno de Dios este. Nos permitió acercarnos mucho más a algunos que no estábamos. Permitió a algunos a romper barreras, y algunos medios seriotes ahora sonríen un poquitito más. Están un poquito más amables. Porque permitió acercarnos este tiempo que estamos lejos, en que la iglesia está cerrada, en que no podemos juntarnos. Y saben, hay un compromiso de Dios. Este Dios que quiere que nosotros nos acerquemos, nos da un compromiso. Y dice el versículo 19, que es interesante de esta porción. Nos está diciendo, aliéntate, aliéntate. Porque vas a poder disfrutar los frutos que yo te estoy dando. No está aún la simiente en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el grano está en su lugar. El árbol no ha dado todavía flores. Sin embargo, yo te estoy diciendo que te voy a bendecir. Hay compromiso divino, bendición de Dios. Te prometo que si preparas tu corazón, si limpias tu vida, te abstenés de toda clase de mal, te limpias de carne y de espíritu, va a haber bendición.
los campos, el trabajo, lo que sembrás va a dar fruto. Y la obra de Dios va a ser bendecida. Dios promete hoy bendición a la iglesia en calle 58. Por eso terminamos con una promesa personal de Dios, que está en los últimos versículos de este capítulo. Y dice en el versículo 20, vino por segunda vez palabra de Jehová en el mismo día, el día que le habló a los sacerdotes. Ahora Jehová viene a hablarles otra vez y le habla al encargado, al líder. Te está hablando a vos, que sos responsable de un área en la obra de Dios. Te está hablando a vos, que sos sacerdote responsable de servir en la obra de Dios. Te quiere decir esta palabra, de a poco yo voy a hacer grandes cosas. En ese momento se estaba diciendo, voy a trastornar el mundo. Algunos dicen que estaba hablando de lo que iba a ocurrir en Israel y otros ya directamente de la segunda venida. No sabemos. Lo interesante es que dice, te voy a tomar, Zorobabel, hijo mío. Te voy a tomar y vas a ser mi siervo y te voy a poner como anillo de sellar. ¿Por qué? Porque yo te escogí. Dios te promete que vas a ser un siervo especial. Un siervo escogido que va a llevar su nombre y su imagen en el lugar donde vos estás trabajando y sirviendo a Dios. Y la iglesia en calle 58 necesita que tu vida tenga la imagen de Cristo, que seas el anillo de Dios, el sello de Dios. Porque entonces van a saber todos que sos el escogido o la escogida de Dios, que sos el siervo o la sierva de Dios, que Dios separó y colocó en la iglesia de calle 58 para hacer la obra que un día soñó, que hoy empieces a hacer. Que esta sea tu realidad y la realidad de la iglesia en calle 58. Que este sea el tiempo de esperanza y de ilusión, sabiendo que Dios siempre tiene un camino mejor que el que transitamos cuando nos ponemos en las manos de Dios. Cuando, como Pablo, decimos, ¿qué querés que haga, Señor? Cuando estamos dispuestos a honrarle en el camino y en la forma de caminar en este camino que Él tiene preparado para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Muy feliz cumpleaños y que sea un año de suma bendición. Chau, Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora para siempre. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Solo quería desearle un feliz cumpleaños a la iglesia y agradecerle a los profesores y a las personas que me hacen seguir en el camino de Dios. 3. ¡Feliz cumpleaños! Que Dios les bendiga, iglesia. Los quiero mucho. Feliz cumpleaños. Besos. Que Dios les bendiga. Muchos besos. ¡Mua! Lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumplas, iglesia, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumplas, iglesia. Que lo cumpla feliz. Los queremos mucho. Besos. Chao, besos. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla la iglesia, que lo cumplas feliz. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas,
iglesia, que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños. Les mandamos un grande abrazo a todos. Bendiciones para todos. ¡Feliz cumple, Iglesia 58! Estamos muy contentos de Poder compartir un año más juntos. ¡Feliz cumple, Iglesia 58! Que Dios te bendiga y que ganes muchas almas más para Cristo. Chao, besos, saludos. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de estas conferencias
por el 57 aniversario de nuestra asamblea aquí en la ciudad de La Plata. La Iglesia Cristiana Evangélica de Calle 58 ha celebrado este aniversario con gran gozo y también queremos agradecerle por su compañía y amistad. Bendecimos el nombre de nuestro Señor por medio de una oración. Vamos a alabarle y engrandecerle por su obra durante todos estos años. Oremos. Amado Dios y Padre, te alabamos, Señor, porque hoy nos gozamos por un año más en el cual has trabajado en nuestra vida y a través de nosotros en la vida de muchas personas. Señor, queremos agradecerte por habernos guiado durante todo este tiempo, haber guiado, Señor, a los hermanos que nos antecedieron, y te rogamos, Señor, por los años que vendrán, por el año que viene, para que tú estés guiando nuestras vidas, nos estés fortaleciendo, nos estés ayudando, Señor, en todos los proyectos que tenemos para tu gloria y honor. Queremos cumplir tu voluntad, Señor, y hacer lo que a ti te agrada. Te alabamos y te bendecimos. Queremos darte la gloria por todos estos años que has obrado con poder, Señor, en este lugar. Y te rogamos por lo que vendrá, para poder ser una iglesia activa, una iglesia en modo play, para lo que vendrá, Señor, y no una iglesia estancada. Rogamos, Señor, que puedas obrar con el poder de tu Santo Espíritu en la vida de cada una de nosotros que conformamos esta asamblea, y hacer así tu voluntad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.